Hoy les voy a hablar de las diferencias entre las constelaciones familiares y las constelaciones organizacionales. Y el primer tipo de diferencia tiene que ver con el contexto en el cual se desarrollan ambos tipos de constelaciones. Una de las principales diferencias es el tipo de cliente. En las constelaciones familiares, los clientes son personas o familias incluso, y en las constelaciones organizacionales los clientes son empresas u organizaciones que enfrentan un problema. Incluso profesionales o directivos de esas mismas organizaciones que son quienes enfrentan el problema. Obviamente los temas a constelar en el caso de las constelaciones familiares son emocionales y en el caso de las constelaciones organizacionales son temas profesionales que tienen que ver con la mejora del desempeño básicamente. En el caso de los temas emocionales que tratan las constelaciones familiares, principalmente se debe a asuntos de crecimiento personal o de problemas o taras emocionales que las personas andan cargando y que en un momento pueden llegar a convertirse en síntomas o enfermedades de algún tipo. El propósito generalmente de una constelación familiar es de terapia y de una constelación organizacional es de consultoría o asesoría. Eso se debe a que los objetivos de clientes son diferentes. En el caso de las familiares son objetivos de crecimiento o desarrollo humano y en el caso de las organizacionales son objetivos de mejora del desempeño. Y eso obviamente influye en la intensidad emocional que se vive en estos ejercicios. En el caso de las familiares esa intensidad tiende a ser mayor y en el caso de las organizacionales esa intensidad emocional tiende a ser menor. Y eso se traduce también en la energía que se percibe, porque uno como representante, al participar en una constelación familiar, puede llegar a percibir mucha energía en esos ejercicios. En una constelación organizacional es menos, mucho menor las sensaciones y la energía que se percibe en el cuerpo. En cuanto al lenguaje que utiliza el constelador o terapeuta, eh, es más profesional en el caso de las constelaciones organizacionales y más coloquial en el caso de las constelaciones familiares, adecuando ese lenguaje al contexto, hablando de eso, en el que se da este ejercicio. Por otro lado, en cuanto a la representación que se hace al participar en este tipo de constelaciones como representante, generalmente en las constelaciones familiares nos toca representar a las familiares o a los miembros del sistema del cual se está constelando. En el caso de las organizacionales nos toca representar pues a los empleados o a conceptos o a funciones del sistema que está siendo representado o configurado en la constelación. ¿Quiénes se representan? Pues quienes son parte del sistema. Me están llegando unos WhatsApp que me los voy a leer al rato. ¿Quiénes son representantes en los familiares? Pues hay que representar a los parientes, a todos los miembros del sistema, como son víctimas, perpetradores, sacrificados, excluidos, todas las generaciones anteriores. Y en el caso de las organizacionales, pues los clientes, los proveedores, las líneas de producción, los departamentos, el organigrama, todos aquellos elementos o conceptos que tienen que ver con el proceso de producción de la empresa. Las sensaciones que se perciben en una constelación familiar, que ya dijimos que es de muy alta intensidad emocional, son muy importantes para poder interpretarlas y poder llegar a las imágenes y a los embrollos. En el caso de las organizacionales, las sensaciones del cuerpo son menos importantes. Eso también nos lleva a las emociones. Las emociones, en el caso de las constelaciones familiares, son muy importantes a la hora de interpretar la historia por el terapeuta, por el constelador. Esas mismas emociones, en el caso de las constelaciones organizacionales, son mucho menos importantes a la hora de armar la historia de la constelación. Lo que es más importante en la constelación organizacional es lo que piensan los representantes, lo que dicen, lo que pueden aportar desde su perspectiva, cada uno desde su lugar. Y en cambio en las constelaciones familiares, lo que piensan los representantes y los que dicen es menos importante. De hecho, entre menos hablen es mejor. Al menos así lo dice en algunas ocasiones, lo ha dicho el propio Bert Hellinger. El tercer gran tema o área en la que hay diferencias es en cuanto a cómo se ven los órdenes del sistema en las constelaciones familiares y en las constelaciones organizacionales. Sabemos que en las constelaciones familiares hay tres órdenes principales: pertenencia, equilibrio entre dar y tomar y orden que se manifiesta a través de la jerarquía.
En las constelaciones organizacionales, básicamente operan esos mismos 3 órdenes más otros. Cada constelador organizacional tiene su librito, o tiene sus órdenes que ha identificado a través del tiempo y que los agrega a los 3 originales que fueron señalados por Bert Hellinger. El propio Gunther Weber en su momento señaló otros órdenes que para él también eran importantes. Con respecto a los 3 órdenes principales, las diferencias básicas en el caso de pertenencia es que en la constelación familiar la pertenencia es dada y es irrenunciable. Yo pertenezco siempre a la familia, al sistema familiar, pase lo que pase y pues dure lo que dure, toda la eternidad. En el caso de una constelación organizacional, la pertenencia es temporal, solamente mientras trabajo en la empresa, y pues es posible renunciar, en cualquier momento me puedo salir y me puedo ir. En el equilibrio entre dar y tomar ocurre algo similar. En el caso de la constelación familiar, el equilibrio está dado por el rol, función o lugar, y ese es dado. Nazco como hijo y tengo que comportarme como hijo con mis padres, luego nacen mis hijos, tengo que comportarme con papá con ellos, sin posibilidad a cambiar o renunciar a ello. Puedo tomar otro rol, otro lugar, pero eso genera un desequilibrio. En el caso de la organización, el equilibrio entre dar y tomar se da a partir del puesto que tengo, o la función que tengo, o el impacto que tengo, y eso se define contractualmente. Esto es negociado. ¿Es posible negociar? ¿Cuánto doy, cuánto tomo? En el caso de los familiares no es posible negociar. En el orden y jerarquía, lo mismo pasa con los familiares, y está dado. El sistema ya establece una imagen, abuelos, papás, hijos, y esa es la jerarquía. La posición es lo mismo, primero el hijo mayor, luego el segundo, el tercero, el cuarto, así sucesivamente. En las organizacionales, el orden cambia por el tiempo, de acuerdo a quienes se queden, quienes se van en la empresa. Incluso se puede negociar a través de la función, del puesto, me pueden ascender, puedo bajar de puesto, y eso pues es temporal, cambia en función del tiempo. Volviendo a la función también hay una diferencia. En el caso de las organizacionales, esa función se define formalmente a través de un proceso de negociación que es contractual y puede cambiar en el tiempo. En el caso de las familiares, la función pues es dada y lo que me tocó, me tocó. Si soy papá, soy papá, y si soy hijo, soy hijo. No es mucho lo que puedo hacer para cambiarlo. Lo mismo, algo muy similar ocurre con la vinculación. La vinculación al sistema familiar, en caso de una constelación familiar, es para la eternidad. Dura toda la vida y más, y ya está dada. No puedo renunciar incluso a ella. En el caso de los organizacionales, la vinculación es temporal y se define legalmente. Incluso para poder despedir a alguien hay que recurrir a un tribunal si no quiere irse, y el tribunal lo declara inexistente la vinculación y se va. El último gran tema, que es donde puede haber diferencias en las constelaciones familiares y organizacionales, es en cuanto a cómo vemos la restauración del sistema, cómo llegamos a la imagen de solución. El método de solución en las constelaciones familiares se podría decir que más que el terapeuta consiste en los movimientos del alma, cómo se mueven los representantes en la constelación y a qué imagen llegan. En el caso de las organizacionales, el terapeuta es básicamente el que dice cómo se deben hacer los movimientos, y a través de prueba y error va definiendo y va encontrando la solución más conveniente. Esto me lleva también al enfoque. El enfoque de las constelaciones familiares está menos estructurado, menos basado en el terapeuta y más basado en las respuestas del campo, que también son como que dadas. Ya el sistema tiene establecidas cómo debería ser la imagen de solución, y es como que poco lo que el terapeuta puede hacer para cambiarlo. En el caso de las organizacionales, es menos estructurado el enfoque, sino que a través de prueba y error se va encontrando esa imagen que es más conveniente de acuerdo al tipo de pregunta que haya hecho el cliente. Que básicamente las preguntas que hace están enfocadas a la tarea o al producto. O sea, ¿tiene un problema de tarea, poca productividad, o tiene un problema de producto? ¿Puede llegar o no puede llegar a hacer lo que quiere? O al resultado, que pueden ser utilidades. Y la solución desde las constelaciones familiares pues es lo que está mostrado en el sistema. Hay ciertos órdenes, el sistema, incluso el campo, los pone delante del terapeuta y del cliente, y pues ahí se ve.
En el caso de las constelaciones organizacionales, no es una solución lo que se muestra, sino una imagen. Una imagen que es la más adecuada, la más aceptada, la más viable o la que más se acerca a aquello que el cliente quiere. Y a partir de ahí se empieza a construir posteriormente la solución, que no es el caso de los familiares, donde ahí la solución que se muestra es la que es. Y en teoría, si no hiciéramos nada, ya se movió, ya se solucionó algo en el sistema familiar. Las alternativas, pues, que dan las constelaciones familiares en cuanto a la solución son relativamente pocas. El sistema señala y el campo nos muestra las que son y no hay más que hacer. En el caso de las organizacionales, pues en realidad hay mucha más variedad de soluciones que puede probar el terapeuta, que pueden ser más o menos adecuadas, más o menos convenientes, más o menos factibles de acuerdo a los criterios que el cliente haya establecido, y eso da un portafolio más grande para la hora de seleccionar. Y esto me lleva también a si puedo cambiar o no esa imagen de solución. En una constelación familiar es muy difícil cambiar la solución. En una constelación organizacional puedo meter y sacar elementos a partir de lo que yo creo. Y cuando se me acabó el tiempo, estoy viendo aquí el cronómetro que me marca ya 11 minutos y aquí la dejamos. Muchas gracias.